En esta oportunidad vamos a encontrarnos con el maestro Mitl Valdés, cineasta, formador, estábamos sacando cuentas, de alrededor de 42 generaciones de estudiantes de cine. ¿Eso qué significa en tu historia? Mitl Valdés, bienvenido y gracias por recibirnos en tu espacio vital. 42 generaciones, se dice fácil. ¿Cuántos años de maestro? En marzo próximo del 2025 cumplo 48 años, ni más ni Ajá, menos, de impartir híjole, clases. ajá. Egresé de la escuela, fui secretario académico, subdirector Sí, durante 8, director durante 7 años y, bueno, pues un promotor de la creación de la licenciatura en cinematografía exactamente. y de la conversión del centro de extensión, que era el CUEC, en Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. ¿Cómo sientes tú que aportaste de manera personal en este proceso? Desde que era estudiante, mi generación tuvo una gran preocupación por coadyuvar a que se cualificara, que se diseñara un mejor plan de estudios. Eso. Cuando nosotros entramos, había un equipo de cine muy reducido, rudimentario para las prácticas. Y no había profesores de cine. Se invitaba a grandes personalidades del medio cultural, literario, a dar clases, ¿no? García Márquez dio clases en los inicios de la escuela del CUEC. Salvador Elizondo, o sea, personalidades. De primer Igual nivel. fotógrafos del medio profesional, pero no eran, digamos, profesores de cine. Entonces nosotros empezamos a trabajar de manera empírica y con el curso del tiempo nos hicimos profesores. Actualmente, y haciendo Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, se está revisando el plan de estudios para ver qué modificaciones se le hace para que sea aún mejor, sobre todo ahora ya con el estatus de Escuela Nacional y con la licenciatura, habiéndola implantado hace 6, 7 años atrás, ¿no? Entonces, bueno, es una dinámica no solo mía, de todos los profesores. Ha sido un logro colectivo el que el CUEC se haya transformado en la ENAC, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, pero ha sido toda la vida y ha sido un compromiso absoluto. ¿Cómo aprendiste a hacer cine? ¿Quiénes eran esos primeros maestros del CUEC? Bueno, me dieron clases, por ejemplo, Alfredo Yoscovich, que en paz descanse, Sí. que fue un realizador que hizo algunas películas muy interesantes. José Rovirosa, documentalista, también que en paz descanse. Entrañables profesores, luego colegas y luego amigos, ¿no? El fundador de la Escuela de Cine, Manuel González Casanova, nos daba la clase de cine mexicano, historia del cine mexicano. Jorge Fons me dio clases de realización. Ajá. Bueno, estamos hablando ya de gente que falleció y gente muy querida. ¿Y tus primeros trabajos con quiénes fueron? Digamos que mi primer trabajo para egresar de la escuela, antes no había tesis fílmicas, pero yo tuve la oportunidad de realizar un trabajo en el que adapté un cuento de Juan Rulfo, El hombre, que se tituló como mediometraje Tras el horizonte. Entonces, ahí fue cuando ya yo despegué de la plataforma universitaria y empecé a hacer cine ya no producido por la escuela, pero sí con espíritu universitario. Los confines, Los vuelcos del corazón, adaptación de cuentos de Rulfo, de José Revueltas, con muy buenos repartos. Hay aspectos de los cuentos de ambos autores, de Revueltas y de Rulfo, que sí respeto, que trato de retransmitir, pero al mismo tiempo cambio la apariencia de las historias, de los relatos. Después de tanto pelear para librarme de la muerte, de haberme pasado mi mejor tiempo tirando de un lado para otro, y cuando mi cuerpo acabó por ser un puro pellejo, correoso, curtido. Yo, con absoluta libertad, modifiqué, agregué personajes, situaciones dramáticas, escenas, pero tenía un método de trabajo que encontré afortunadamente desde que estudiaba en la escuela, y era que
yo estudiaba lo que llamamos la convicción del autor primigenio. Es decir, a ver, Revueltas y Rulfo, ¿qué quieren expresar en esencia en este cuento? Pues tal. ¿Y qué es lo que a mí me impacta de esa convicción de autor? Y yo me analizaba a mí mismo, ¿no? Y trataba de conciliar la convicción del autor primigenio con mi propia convicción. Y entonces eso me daba la libertad de cambiar lo que yo quisiera sin traicionar el sentido original de los cuentos. Y ahora vas por un tercero. Una tercera o cuarta propuesta en grande Sí. que tengo en mis manos y no quiero perder la oportunidad de que nos hables brevemente. Brevemente vas a hacer una presentación oficial, pero ¿qué vamos a encontrar aquí? Este libro, que se titula El vuelo de la serpiente emplumada, digamos que tiene dos aspectos. Está compuesto por un guión para un largometraje de ficción, en el que yo trabajé e investigué mucho lo que la gente conoce como la leyenda de Quetzalcóatl. Sí. O sea, la historia de la edad de oro de Tula, hasta que finalmente Quetzalcóatl es expulsado por los mexicas y se inmola en el mar, ¿no? Es una leyenda que casi todos los mexicanos conocemos. El problema es que solo conocemos esa parte, pero en realidad la saga es la saga de Seacatl Topiltzin, un personaje que fue un hombre de carne y hueso, fundador de Tula, sacerdote del culto a Quetzalcóatl, por eso se le identifica con él. Y hay relatos desde su nacimiento, su infancia, su adolescencia, cuando se convierte en guerrero y después en el hombre que fue en Tula. Pero también tiene que ver con la cosmogonía náhuatl. Aquí el asunto es que esta saga muy compleja, maravillosa de la cultura náhuatl, que es una saga fundacional de la cultura náhuatl, con el paso del tiempo, de los siglos, fue tergiversada. Primero por Tlacaelel, el ideólogo del imperio azteca, porque fueron los mexicas quienes expulsaron a los toltecas de Tula y se apoderaron del Valle de la Náhuac, ¿no? Del altiplano central, y, bueno, quemaron todos los registros históricos de la cultura náhuatl que había en una ciudad cercana aquí a la Ciudad de México, en Culhuacán. Y después, con la conquista española, vinieron los frailes a evangelizar, entre ellos Fray Bernardino de Sahagún. Y ellos, bueno, Fray Bernardino reunió a un grupo de informantes indígenas para que le contaran y le explicaran qué era esta cultura náhuatl, sus costumbres, sus hábitos. La intención, en el fondo, de Fray Bernardino era evangelizarnos, conocer su cultura para inculcarles la religión católica, para occidentalizarlos, para culturarlos. Entonces ahí es donde perdió sentido original la saga de Seacatl. Y lo que yo hago es rescatar ese sentido tolteca original. Ciertamente mi nombre y la influencia de la familia me condujeron inevitablemente a escribir este libro. Era algo que yo tenía ganas de hacer desde hace muchísimos años y que cuando tuve tiempo en un año sabático me dije, a ver, Mitl, más allá de que esa película, que no es barata, te vas a quedar con las ganas de escribir un guión limitándote a las limitaciones de las producciones del cine mexicano. Dije, no, vale la pena escribir la historia, porque ya el solo hecho de rescatar la saga de Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl vale la pena. Y era como una tarea pendiente de mi vida. Yo me siento muy contento de haber escrito el libro, que ya está en circulación. Voy a empujar porque se haga la película. Pero si no se llegara a hacer, este libro. Y es como una revelación que yo quisiera compartir con todos los mexicanos, porque nos tenemos que enorgullecer de nuestros ancestros mesoamericanos, igual que de los españoles.
claro, no hay claro, problema. claro, no hay no, Hay no, una no, no, fusión, no, no. pero está descuidado el reconocimiento del pensamiento filosófico mesoamericano, que era muy profundo. Y el paso de los años, cómo te va nutriendo, cómo te va sorprendiendo en este quehacer docente y creativo? Yo creo que es muy importante que nunca perdamos la capacidad de descubrir, ¿no? De estar buscando, de tener objetivos. Quizá yo ya en poco tiempo, hablo de 3, 4 años, pueda tomar la decisión de jubilarme. Ello no significa que me vaya a la casa y esté de ocioso sin tener nada que hacer. No, al contrario, se abre otra etapa de mi vida Claro, en la que claro. quiero ser más productivo de lo que he podido ser escribiendo guiones, dirigiendo. Me siento satisfecho. Yo creo que es muy importante que uno llegue a un momento de su vida, volteas atrás y dices, bueno, ¿qué he hecho? Lo que he hecho me deja satisfecho. Ha sido poco, pero bueno, he dirigido Pero películas, importante, ya claro. escribí un libro, he formado a 42 generaciones. Ahora pienso que voy a tener mucho tiempo, más tiempo para escribir y hacer muchos de los proyectos que no había logrado antes, ¿no? Que por falta de tiempo. ¿Qué sientes que dejas en esta primera parte de tu vida, en estos primeros que hablamos, 50, 60, 70 años de tu vida? Yo fui uno de los principales promotores de la conversión del Centro de Estudios Cinematográficos, que era un centro de extensión, en Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, en que se crea la licenciatura. Ese creo que es mi legado, no solo mío, de otros profesores, de Alfredo, de Pepe Rovirosa y de otros muchos más, de Mari Carmen de Lara, Armando Casas, que fue director de la escuela también. O sea, todos hemos colaborado a ello, pero eso creo que es nuestro legado. Y las películas, que aunque son pocas, creo que cuando alguien se interese, ya sea en la cineteca o en la televisión, y así ha sido, son películas que se han transmitido, que se han proyectado más o menos con frecuencia, bueno, pues es también mi aporte al imaginario mexicano. También estoy muy satisfecho con mi vida personal, íntima. Excelente. ¿No? Acabo de cumplir 50 años de matrimonio y siempre me he llevado con mi esposa, con María Esther, muy bien. Como todas las parejas, altas y bajas. Por supuesto. Pero hemos sabido respetar nuestros espacios. Tuvimos 2 hijos. Rodrigo Valdés, que es un gran compositor de música contemporánea, culta. Y mi hija, que su nombre budista es Manyugita, se llama Mariana, que ahora está en la vertiente del budismo, no confesional, y que desarrolla muchas actividades artísticas dentro de esta vertiente, ¿no? Y fueron hijos muy queridos, muy respetados y que se han desarrollado con el impulso de los padres, ¿no? Entonces me siento una persona completa, ¿no? Y por eso también tengo muchos propósitos en los últimos años de mi vida que serán como los primeros.